Hola chicos, veamos nuevamente el ejemplo que vimos en clase. Bien, nos dan tres vectores A, B y C. Respecto al ejercicio que vimos en clase, yo les había dicho que los vectores no estaban bien dibujados, ¿sí? Porque en el caso del PDF que estaba allí, el vector A, cuyo módulo es 100 newtons, se veía más cortito que el vector B, que es de 80 newtons. Entonces acá las medidas están mejor, ¿bien? Entonces, cada uno de los vectores vamos a verlos por separado como si fuera un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, si yo hago una proyección paralela al eje Y, ¿verdad? Que sería esta, junto con el eje X estoy delimitando un triángulo. Bien, y me indican que forma un ángulo de 30 grados sobre el eje más X. Quiere decir que estoy en el primer cuadrante. Si estoy en el primer cuadrante, tanto la coordenada X como la coordenada Y son positivas. Bien. Si yo veo ese vector, lo visualizo como un triángulo rectángulo, este sería mi cateto opuesto. Bien. Entonces, el cateto opuesto, al estar paralelo a el eje Y, tiene la misma medida que el módulo de la componente Y. Bien, de ese vector. El cateto adyacente entonces sería el módulo de la componente X de ese vector. Bien, entonces, ¿por qué digo el módulo? Porque si nosotros lo observamos como si fuera un triángulo, los lados de un triángulo no son vectores, son simplemente lados y tienen un tamaño, una magnitud, bien, que en este caso sería el módulo de cada uno de esos lados. Y el módulo como tal, el módulo A, sería la hipotenusa. Bien, y el valor de esa hipotenusa es lo mismo que el valor del módulo del vector. Ok, si nosotros aplicamos las funciones seno y coseno, eso nos va a permitir conocer estos catetos, o lo que es lo mismo, las componentes de ese vector. Si utilizamos la función seno, decimos, vamos a comenzar con la función coseno. Coseno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Lo siento. Cateto adyacente dividido hipotenusa. En este caso dijimos que el cateto adyacente lo vamos a sustituir por módulo de AX la hipotenusa viene siendo el módulo de A y nuestro ángulo específicamente es 30 grados. Si yo quiero despejar el módulo de AX para luego despejar AX, el módulo de A pasaría multiplicando. Entonces me quedaría que el módulo de A, X, el módulo de AX es igual al módulo de A por el coseno de 30 grados. Pero yo no necesito el módulo de AX, necesito AX como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener dos posibles soluciones. Para yo quitar el módulo tengo que evaluar la solución positiva y la solución negativa. ¿Cuál voy a escoger? Voy a escoger la que me diga mi gráfico. Si aquí estoy viendo que AX está sobre el eje más X, digo que tomo la opción positiva. Quito las barras y digo que AX es igual, tomo la opción positiva, módulo de A por el coseno del ángulo. Sustituyo el módulo de A por 100 newtons por coseno de 30 y al hacer esta cuenta me da 86,80 newtons. La misma lógica la aplico con el coseno, con la componente Y con el seno. Digo, el seno del ángulo
va a ser igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Mi ángulo es 30 grados. El cateto opuesto va a ser el módulo de la componente I de mi vector. La hipotenusa sigue siendo el módulo de mi vector. Al pasarlo multiplicando, ¿verdad? Me quedaría que el módulo de A, es igual a el módulo de A por el seno de 30. Y para poder quitar las barras de módulo tengo que ver qué signo me corresponde, así que ahí la coordenada I de A es positiva a seno de 30. Positivo a seno de 30. Sustituyo A, acá debo corregir, seno de 30. Y el seno de 30 es 1/2. Así que ahí da 50 newtons. Esto lo corrijo para colocarles el PDF luego. Pero el valor es correcto. 100 por el seno de 30 es 50 newtons. Bien. Cuando voy a BX, el ángulo que estoy viendo este triángulo, pero el ángulo que yo estoy conociendo es este. ¿Ok? Así que me puedo guiar por el triangulito que está arriba, el triangulito blanco. Entonces, del triangulito blanco, este es el cateto opuesto. Si está paralelo al eje X, tiene la misma medida que el módulo de BX. Entonces, si el cateto opuesto nos permite conocer el seno de mi ángulo, que es 30 grados, va a ser igual a cateto opuesto dijimos que va a ser igual al módulo de BX, dividido la hipotenusa, que es el módulo de B. Pasamos esto multiplicando por acá, y obtenemos que BX, módulo de BX, es igual a módulo de B por el seno de 30. Y nuevamente, para quitar el módulo, tengo que decir qué signo es. Entonces, en este caso, B está sobre el eje menos X. Sería menos B por el seno de θ. Bien, todas las funciones van a tener la misma forma. La coordenada de un vector va a ser igual, más o menos, o sea, tenemos que evaluar el signo, dependiendo de si nuestra coordenada es positiva o negativa, el módulo del vector y el coseno respecto al ángulo, nosotros conocemos si es opuesto o adyacente cada cateto. Bien, entonces, si hacemos el análisis de esa forma y lo aplicamos también para C, bien, supongamos que me dicen que este ángulo es de 53 grados, el cateto opuesto viene siendo, cateto opuesto es paralelo a CNI. Entonces, si CNI es cateto opuesto, CNI lo calculo con el seno. Entonces, CI va a ser igual, coloco el signo, y de C es negativo, módulo de C, y como es el cateto opuesto, lo calculo con el seno. Y en el caso contrario, que es este que está acá, la coordenada X es el cateto adyacente, por lo tanto lo calculo con el coseno. Entonces, la coordenada C de X es negativa, módulo de C por el coseno del ángulo que es 53 grados. ¿Bien? Luego, ya que tengo todas mis componentes de mi vector, ¿okay? Acá hice un pequeño resumen. Coordenada AX, BX, X, AI, BY, CY. Una vez que tengo esto, paso a hacer sumatoria de fuerza en cada uno de los ejes. Esto va a ser con el propósito de encontrar una fuerza resultante, es decir, si yo sumo todas estas fuerzas, ¿hacia dónde va a quedar dirigida la fuerza total? Bien, entonces, sumatoria de fuerzas en X, simplemente todas las fuerzas que están en X, AX, BX, X, sustituyo los valores, que fueron los que encontramos en el paso anterior, bien, y al hacer esta cuenta, me da 22,5 positivo en X. Hago lo mismo con la componente Y,
sustituyo las tres componentes y 50, 69.3 y 31.9 con sus respectivos signos. Cuando hago esta cuenta me da 87.4 negativo. ¿Qué son esas sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y? La sumatoria de fuerzas en X y en Y me dan las coordenadas de la fuerza neta. Entonces voy a tener una fuerza neta que tiene una coordenada X positiva de 22.5 newtons y una coordenada Y positiva de 87.4 newtons. Si yo quiero graficar esto, ¿verdad? Pero yo no conozco las coordenadas, solamente conozco estos vectores, yo también puedo hacer la suma de vectores de forma gráfica, ¿ok? Este sería la sumatoria analítica, la que hicimos en el paso anterior, sumatoria de fuerzas en X y en Y para que me dieran las coordenadas, o puedo hacer el método gráfico. Si yo tengo tres vectores para aplicar el método gráfico, tengo que sumar dos primero y el resultado que me dé después sumarle el último, ¿bien? Entonces voy a trazar una línea, o sea, colocamos la regla sobre A, nos llevamos la regla paralela y la colocamos en la punta de B. Ok, esto es para sumar A con B. Hago lo mismo con B, trazo una línea sobre B, o coloco la regla allí, me la llevo derechita la regla hasta la punta de A. Entonces, un vector que tenga o una línea que tenga la misma dirección de A y me lo llevo a la punta de B, una línea que tenga la misma dirección de B y me lo llevo a la punta de A. Y allí donde se cruzan, dibujo un nuevo vector. Bien, este vector no es el fuerza neta, este vector es solamente el vector A más B. Y luego a ese vector A más B le tengo que sumar C. Hago el mismo procedimiento. Voy a borrar esto y esto. Entonces, me coloco mi regla sobre este vector que acabo de encontrar, que es A más B. Voy a hacerlo grande porque tengo un poquito lejos del C. ¿Okay? Que tenga la misma dirección. Es colocar la regla allí y me traigo la regla a la puntita de C. ¿Bien? Luego tengo que hacer lo mismo con C. Trazo un vector que pase por C, hacerlo un poco largo, o coloco la regla sobre C. Me la llevo hasta la puntita del vector A más B. ¿Bien? Y acá en este punto se cruzó. ¿Sí? Entonces, ese último va a ser mi vector fuerza neta, una vez que ya sumé los tres vectores. Este sería mi vector fuerza neta. ¿Bien? Y este vector fuerza neta, sus coordenadas tienen que coincidir con lo que obtuvimos. Entonces, en este caso, ambas componentes positivas, así que estamos en el primer cuadrante, perfecto. La componente X 22.5. ¿Con qué la podemos comparar? Por ejemplo, con la componente X de A, que estamos del mismo lado. Entonces, la componente de X 86, esta es 22, es aproximadamente un cuarto de esta, ¿sí? Nosotros la dividimos así, es aproximadamente un cuarto de esto. Bien, estamos teniendo un resultado lógico. Y luego 87.4 en Y la podemos comparar con estas dos que están aquí, ahí, y las dos que son positivas, y esta me tiene que quedar por encima de las otras dos. Y en efecto me quedó por encima de B y por encima de A. Bien, entonces acá tenemos un pequeño esquema de lo que acabo de hacer. Bien. Las líneas puntadas en roja fue el A más B, y este vectorcito clarito que está acá es el vector A más B. Y luego A más B, hice la ley del paralelogramo con las líneas en verde y obtuve mi fuerza neta. Bien, me olvido de las líneas y vuelvo a mi ejercicio. Dice, obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea 0. Entonces, si A, B y C tienen como resultante esta fuerza neta, ¿sí? O sea, todas estas en conjunto actúan como una sola fuerza, que es la fuerza neta. Entonces, yo tengo que oponerme a la fuerza neta. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer un vector del mismo tamaño, ¿bien? Pero tiene que estar en sentido opuesto. Se lo dibujo con la punta invertida y me lo traigo hasta el origen.
¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son vectores que tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Ese cuarto vector, voy a llamarlo D, ¿bien? Y como se opone a la fuerza neta, escribo que D es igual a menos la fuerza neta. Como yo ya conozco la fuerza neta, y D es menos la fuerza neta, a las coordenadas de la fuerza neta solamente debo colocarle un menos adelante, y por ley de signos y propiedad distributiva, me cambian los signos de las dos coordenadas. Entonces, si la fuerza neta es 22,5 positivo y 87,4 positivo, el vector D va a ser 22,5 negativo y 87,4 negativo. Entonces, hasta acá yo lo único que he obtenido son las coordenadas de ese cuarto vector que me anularía las otras tres fuerzas. Lo que me están pidiendo es magnitud y dirección. Entonces, tengo que encontrar el módulo, el tamaño, la magnitud de ese vector y el ángulo. En este caso, si nos damos cuenta, está por debajo de menos x. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? El módulo de un vector es igual a la raíz de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado y sumadas entre sí. ¿De dónde sale esto? Esto sale del teorema de Pitágoras, ¿bien? Entonces, ese vector que obtuvimos, el vector D, le hice un área sombreada para verlo como un triángulo, como hicimos al principio, ¿verdad? Este sería el ángulo que se forma por debajo del eje menos x, ¿bien? Pero como es un triángulo, nuevamente sus lados no son vectores, son escalares, son magnitudes, no son longitudes. Entonces, esto que está acá sería el módulo de dx. Esto que está acá sería, un poquito torcido, el módulo de DI. Y luego tendríamos el módulo de la hipotenusa, ¿bien? La hipotenusa simplemente va a ser el módulo de nuestro vector D. Bien, entonces, si nosotros tenemos un triángulo, ¿verdad? Terrible. A ver, un segundo. Nosotros tenemos un triángulo así, ¿verdad? Y este es mi cateto 1, este es mi cateto 2, esta es mi hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Bien? Si nosotros aplicamos raíz cuadrada de ambos lados, al tomar la raíz cuadrada de un cuadrado, obtenemos el módulo. Entonces el módulo de la hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado sumados entre ellos. En este caso, la hipotenusa viene siendo nuestro vector, así que estamos hablando del módulo de nuestro vector. Un cateto es la coordenada x del vector y el otro cateto es la coordenada y del vector. Entonces las elevamos al cuadrado, las sumamos, le sacamos raíz y me dio que ese vector tiene una magnitud de 90,2 newtons. Una vez que conocemos todo esto, podemos encontrar este ángulo. Para ello podemos usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas principales, seno, coseno o tangente. En este caso yo utilicé tangente. C tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Si este es mi ángulo, el cateto opuesto, el que está enfrente, viene siendo el módulo de DI. El cateto adyacente viene siendo el módulo de DX. ¿Ok? Estamos hablando de módulos porque es un triángulo, no son vectores, ¿vale? Por eso no colocamos los signos. Entonces, el tamaño o módulo de DI es 87,4 newtons, de DX 22,5 newtons. Y para yo anular la función tangente, tengo que aplicar arco tangente de ambos lados. Al aplicar arco tangente de ambos lados, arco tangente de la tangente, se me anula arco tangente con tangente y me queda solamente tita. Y del otro lado me queda arco tangente de 87,4 dividido 22,5. Este ángulo es de 75,6. Entonces, recuerden que lo estamos buscando por debajo del eje menos x. ¿Cuál sería la respuesta total de la consigna?
para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, debemos aplicar una cuarta fuerza de 90,2 newtons, o sea, nos referimos a su magnitud, a 75,6 grados por debajo del eje menos x.